Ya. Dicen, dicen en informática que todas estas máquinas huelen el miedo. Así que, así que uno sabe cuando ya tiene miedo, cagó. Entonces, ya, bueno, entonces, bueno, yo voy a presentarles sobre la, complejidad del sonido. Y bueno, Santiago ya me presentó, pero así súper rápido, yo soy de Ecuador y bueno, yo estudié en la UTLA sonido porque yo soy músico y me dije algún día, pucha, por la música quiero entender el sonido. Y ya, pues una cosa lleva a otra y terminé estudiando la ingeniería. Y cuando entré a la ingeniería, como igual en este afán de entender más del sonido, dije, pucha, necesito aprender a programar porque ya como les voy a explicar luego, la programación y las máquinas son esenciales para todas estas cosas. Entonces me fui a Chile y me estudié una maestría en informática. Y bueno, y siempre me preguntaban por qué, pero bueno, ojalá con esta charla se entienda por qué puedo mezclar tantas cosas, de hecho es divertido. Y bueno, allá en Chile me gané una beca, así que estoy estudiando en el doctorado de computación de la Universidad de Chile. Y ahora trabajo como desarrollador de software. He trabajado en cosas de inteligencia artificial, cosas de procesamiento de señales, cosas así muy locas, muy divertidas. Siempre, por suerte, he tenido suerte en encontrar proyectos entretenidos que combinan todas estas cosas del sonido, la acústica, bueno, en fin. Y por último, en mi maestría investigué sobre, se llama computación, acústica computacional y computación de alto rendimiento, que es algo que igual les voy a explicar hoy. Así que eso acerca de mí. Y bueno, hoy estoy viviendo en Chile, pero bueno, por hoy estoy hasta enero en Ecuador. Ya, entonces la charla se trata de la complejidad del sonido y yo le dividí en dos partes y bueno, mi idea es como que hablemos de una parte, paremos un chance, hablemos un chance y luego sigo a la segunda. Entonces la primera parte es como explicar de dónde vive el sonido y es como, la idea es como ver eh, al sonido desde una forma como muy, o sea, verle la matemática del sonido y a la física, pero verlo de una manera muy imaginativa porque al final la matemática es bien compleja, o sea, son símbolos, son cosas que se unen, números, pero como que mi idea es como hacerlo eso más imaginativo, llevarlo a la imaginación, porque siempre se puede, y eso es algo que se hace en divulgación científica. Y así que vamos a ver las dimensiones, transformaciones de espacios, Fourier, que es, pucha, es de las cosas más importantes que uno tiene que saber en sonido. Y bueno, y en la segunda parte de la charla son las máquinas. Entonces es como que el sonido necesita de las máquinas y en ese sentido la idea es como ver el tema de la complejidad, que es lo que se analiza en la computación, los límites que tenemos nosotros como humanos, supercomputadores, los GPUs y bueno, en fin. Así que empecemos. La idea es que en medio de la charla conversemos, en medio de las dos partes, para que no se haga como tan hablado y tan larga, ya. Entonces, la primera parte, ¿dónde vive el sonido? Ya, si nosotros somos estrictamente, si hablamos estrictamente de la realidad, claro, el sonido vive en nuestra realidad, ¿no? En nuestro mundo físico, en el aire, pero yo quiero darle un sentido más imaginativo, más divertido a partir de la matemática. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han visto estas charlas que hay en internet o estas conferencias que son de divulgación científica donde te dice, nosotros estamos en la primera dimensión y hay un montón de dimensiones y de repente, ¿qué tal si nosotros vemos más de allá de esta dimensión y más allá de esta otra dimensión o los seres existen en más dimensiones? Bueno, la cosa es como, Así me gusta, como la teoría de cuerdas. algo así, vamos por ahí, pero bueno, y la idea es que imaginemos bastante, hay que usar mucha imaginación, porque la matemática es aburrida hasta cierto sentido, hay que imaginarla. Entonces, pero vamos ahí. Eh, cuando partimos de dimensiones, como la idea es, imaginémonos de esto. Nosotros tenemos una dimensión, es una línea, ¿no? Todos los puntos y las líneas que viven en esa dimensión viven en una dimensión. Solo hay un solo eje en donde viven las cosas. Si ese eje le expandemos, hay dos dimensiones. En las dos dimensiones viven los dibujos animados, por decir así, ¿no? Que solo conocen el alto y el ancho. Si nosotros hacemos eso una proyección, tenemos tres dimensiones que es donde nosotros vivimos en el mundo físico. Y luego, si se sigue expandiendo hacia todos los lados, vienen la cuarta dimensión y todas esas cosas. Pero nosotros como tal conocemos la tercera dimensión. Pero la cuarta dimensión nosotros no podemos, no conocemos, es difícil. Y podemos imaginar ciertas cosas. Y para representar esto, no sé si han visto este capítulo de Los Simpsons, el de Homero al cubo, que es un capitulazo. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Es Buenas. muy bueno porque el Homero vive en dos dimensiones, po.
y de repente encuentra algo ahí detrás del armario y va a un mundo de 3 dimensiones y el Homero dice, pucha, siento esponjoso y siento algo. Porque claro, pues las sensaciones del Homero siempre son de las 2 dimensiones. Pero em, ¿qué quiero mostrar con esto? Que puede haber eso, po. O sea, que hay una dimensiones o dimensiones diferentes en donde en teoría podríamos ir, po, podríamos vivir, podríamos y experimentaríamos otras sensaciones, pero nosotros no las conocemos, po, porque no tenemos los sentidos para sentirlos, por decir así. Entonces el doctor trata de explicarles, no sé si han visto esa parte, y trata de explicarles y le dice, claro, el Homero lo que pasa es que viajó a la hipotética tercera dimensión y todos se asustan porque no conocen, po, porque ellos viven en 2 dimensiones. Po. Entonces, lo que quiero que cachen es que nosotros como tal vivimos en 3 dimensiones, pero hay más cosas, po, hay más. Y la idea de esto es que hay que imaginarlas, po, y para eso está la matemática. Y entonces, la matemática explica desde las leyes cosas que nosotros luego desde la imaginación las vamos a tratar de ver. Entonces, no sé, el modelado 3D es eso, porque nosotros, por ejemplo, si yo puedo ser modelado por 3D. ¿Cómo? Porque con puntitos, no sé, con 3 dimensiones, que es en la que vivimos, nosotros podemos ser representados. Y de hecho, ahora ustedes saben, con la tecnología en el cine, las representaciones son muy reales. Es básicamente, a veces uno piensa, pucha, que esa es otra realidad. Es muy loco eso. Y, y bueno, yendo más matemáticamente hablando, las 3 dimensiones se ven como lo que vemos en ese dibujo, en ese gráfico. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ustedes imagínense, están sentados, ¿no? Hay que usar mucho la imaginación en esto. Ustedes están sentados y todo su espacio, hay 3 dimensiones ahí. Tenemos X, Y, Z. Y solo con esas 3 dimensiones ustedes pueden ser representados, incluso de forma matemática. Como que tomamos muchos puntitos, y todos esos puntos en esas 3 dimensiones puede representarse a cualquier persona, a cualquier objeto. Ustedes, un gato, no sé, y lo interesante de esto es que miren, las dimensiones forman cuadrados. O sea, las 3 dimensiones que son nuestras bases de nuestro mundo forman cuadrados. Eso se conoce como ortogonalidad. Entonces, las dimensiones que nosotros son nuestras bases para representar nuestro mundo son ortogonales, son cuadradas, forman 90 grados una entre otra. Las 3 dimensiones, todas, entre cada una, forman 90 grados. Entonces, eso quiero que como que ahorita se quede la idea. Todas esas dimensiones son como perpendiculares y con esas dimensiones nosotros ya podemos ser representados en este mundo físico. Entonces, ahora imaginen, no sé, la imaginación, hay que imaginar mucho esto. Imagínense que ahora el sonido es un ente, o sea, el sonido es un hombre sonoro. Ya, el sonido puede ser visto como un hombre, un ente parado. Imagínenlo. ¿Cuál es el mundo en el que vive ese sonido? Haciendo esa relación con nosotros que vivimos en 3 dimensiones que son rectangulares, octogonales. Ya, entonces miren, cuando uno ve el sonido, la idea que uno tiene es como de ondas, ¿no? Esa onda. Y si uno ve esas ondas, esa onda es una sola dimensión, ni siquiera son dos, porque ustedes ven un dibujito, ¿no? Pero es una sola dimensión, es el tiempo y es la amplitud. Es una sola dimensión en la que estamos viendo el sonido. Entonces, si uno dice, ya, entonces si el sonido es un ente que vive en una dimensión, entonces es como que desde esa perspectiva uno dice, entonces el sonido es súper sencillo, es súper básico, es como nosotros tenemos 3 dimensiones. Entonces, el tema de esto es que cuando nosotros vemos al sonido, lo vemos desde una sola dimensión en el tiempo, que es lo que vemos acá en las líneas rojas. Pero el sonido tiene 2 dominios. No sé, tenemos por un lado el dominio del tiempo, pero el sonido está compuesto por frecuencias y ese es otro dominio que es totalmente, y ahí es cuando la cosa se pone muy loca, porque lo que dice la teoría de Fourier es que cualquier onda, incluso cualquier cosa que sea como cualquier sonido, digamos, no vayamos más lejos, puede ser representado por la suma de ondas senoidales, por la suma de ondas senoidales. Entonces, estas ondas senoidales son como, son como las bases del sonido, porque no hay nada más sencillo que una onda senoidal, no hay nada más básico. La onda senoidal nace de la vibración del movimiento circular de algo, de la vibración de algo. Entonces, por ejemplo, acá abajo vemos como esta onda medio cuadrada. Esta es la suma de estas ondas que vemos aquí. Entonces, el tema de esto, y esto es bien importante, es que al igual que las dimensiones en las que vivimos, esas ondas que están viendo ahí, esas ondas senoidales son también ortogonales. Es lo mismo.
O sea, nosotros vemos líneas que son rectangulares entre sí, pero eso es lo que nosotros vemos en nuestra realidad de las cosas. Pero en el sonido, estas ondas que lo componen también son ortogonales. Entonces, desde esa perspectiva, el sonido está sujeto en un mundo donde sus dimensiones son ondas. Entonces, más o menos yo me acuerdo que algo dijo alguien de la teoría de cuerdas. Entonces, imaginen, nosotros vivimos en un mundo así, ¿no es cierto? Ahora, esto es para nosotros recto porque es nuestra apreciación de las cosas. Pero si nosotros fuéramos sonido, eso no fuera recto, fueran ondas. Entonces, el mundo más o menos en el que viviera el sonido sería algo así. Entonces, es bien difícil imaginar esto y es igual bien difícil verlo. Pero, sí, pero es la misma idea. O sea, en la matemática se cumple, porque todas las frecuencias que componen al sonido son ortogonales tal como las bases en las que nosotros nos valemos. De hecho, eso en matemáticas se conoce como espacios de Hilbert, que es una forma de representar como las dimensiones o una forma generalizada de representar esta forma de ver las cosas. Entonces, entonces nosotros vivimos y nosotros somos representados por tres dimensiones. Pero la pregunta es, ¿el sonido tiene igual tres dimensiones? O sea, si el sonido fuera un ente sonoro, no sé, ¿el sonido también tiene tres dimensiones? ¿Cuántas dimensiones tiene el sonido? Entonces, y aquí es donde viene lo importante y lo increíble de esto, porque cuando nosotros usamos Fourier, o sea, la teoría de Fourier que dice que cualquier sonido puede ser representado por ondas, en la teoría, lo que nos dice Fourier es que las dimensiones del sonido van desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, nosotros tenemos tres dimensiones en las que nosotros somos representados. Si existiera un ente sonoro, el mundo en el que vive el ente sonoro está compuesto de menos infinita hasta más infinitas dimensiones teóricamente. Entonces, ahí es cuando, claro, nosotros nos ponemos a pensar, estamos en tres dimensiones, pero el sonido está en infinitas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la complejidad del sonido es enorme, es enorme. O sea, realmente, si nosotros queremos representar, o de hecho, en lo que pasa en la vida real, que cuando yo hablo hay una onda, esa onda está compuesta por infinitas frecuencias. Y bueno, otra forma de verlo también, yo cuando hice mi maestría, la ecuación que están viendo ahí se llama ecuación de onda acústica. Y esa ecuación, cuando uno la resuelve, va a poder obtener ese tipo de cosas, que es la simulación del sonido. Todo sonido que uno quiera simular, todo sonido en un espacio como normal, digamos, en el mundo real, con esa onda, con esta ecuación se puede simular. Entonces yo cuando hice mi tesis, se usan ciertos artificios matemáticos para resolver. Y cuando uno resuelve, yo cuando estaba haciendo la resolución, resulta que esta ecuación, usando, como les digo, ciertas cosas, explota como en un montón de ecuaciones de resortes. Entonces, una forma también de ver como en qué vive el sonido, por ejemplo, si yo estuviera en una habitación o en cualquier lugar, una forma de ver dónde vive el sonido también es como un mundo lleno de resortes, donde son resortes más pequeños, más grandes, más chiquitos. De hecho, nuestra apreciación del sonido como de nuestra apreciación espacial de donde nosotros vivimos, por ejemplo, yo estoy en mi cuarto y mi apreciación espacial es que yo vivo, claro, en el cuarto, por paredes, si yo fuera como digo, ente sonoro, mi apreciación sería como que yo viera resortes por todo lado, y resortes que serían de pequeños, grandes. Y si yo salgo a otro cuarto, los resortes cambian. Y en la práctica, ¿qué significa eso? No sé si han estado en un cuarto y en una iglesia, el sonido no es el mismo. Entonces, desde una perspectiva como imaginativa y matemática, nosotros podríamos decir que en mi cuarto hay un tipo de resortes que viven, pero si yo me cambio a otra habitación, los resortes cambian y van mutando. Eso se conoce, no sé si la han visto tal vez en acústica, como los modos normales, pero es una forma de verlo también, porque en la matemática funciona. Ya, ahora, ¿por qué, ¿por qué es tan complejo el sonido? ¿Por qué? Porque igual uno puede preguntarse, pero ¿y por qué qué razón tiene de ser así? O sea, de ser tan complejo, tan infinito, tan lleno de frecuencias, de dimensiones. Y bueno, hay muchas razones, pero yo creo que también hay una que es bien interesante y también muy, muy bella, que es la evolución. Porque al final, no sé si han puesto a pensar, nosotros a través de sonido comunicamos ideas. Y no solo ideas, sino es la comunicación de muchas cosas abstractas y muy complejas. Lo que tenemos en la mente a través del sonido logramos pasar a otra persona. Entonces, em, la voz como tal,
tiene bastantes, se caracteriza por tener muchos trascientes. Y trascientes son estas pequeñas cositas que hay a los inicios de la onda, que son como cortas, duran poco, pero por ejemplo, cuando uno dice la T, no sé si escuchan, tiene como un golpe, la P también. O sea, casi todas serían las consonantes, ¿no? Están llenas de trascientes. Y la cosa es que los trascientes son sonidos cortos, llenos de mucha, mucha energía y que son la base de nuestra comunicación del lenguaje. Porque si nosotros quisiéramos solo comunicarnos con vocales, sería muy, muy complejo. Entonces, igual, hay un tema que va desde las frecuencias que se llama el fenómeno de Gibbs. Y esto nos dice igual que para cosas que son muy cortas y discontinuas, básicamente necesitamos muchas, muchas frecuencias o en teoría infinitas frecuencias para poder representar de manera correcta. Esto quiere decir que nuestra comunicación, nosotros naturalmente hemos aprendido a, a codificar la complejidad del sonido a nuestro favor para comunicar ideas. Y esto desde la matemática se puede ver, como insisto, desde la complejidad que tiene el sonido, porque el sonido es enormemente complejo, es muy loco esto. Y bueno, entonces el sonido es complejo, el sonido está lleno de dimensiones, entonces como que en nuestro afán de entender lo que hacemos, a cómo podemos manejarlo, cómo podemos entenderlo, o sea, si es tan infinito, si es tan enorme. Y bueno, en ese sentido, lo que se hace básicamente es como, como lo que como si el problema es muy grande, lo que hacemos es primero acotarlo. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es discretizar el espacio, se conoce. Y eso básicamente es como lo que hace una interfaz de audio, que es algo que yo imagino que la mayoría de los que estamos aquí hemos usado o cachamos. Y también, claro, el sonido es infinito, pero también la idea es que nosotros no necesitamos toda esa, como decir, esa infinitud, nosotros acoplamos. Entonces, ahí hay un tema también de transformar lo infinito a lo finito. Y bueno, también hay algo bacán de esto que es la complejidad, porque al final igual todo esto se puede analizar desde un punto de la complejidad, y cuando se analiza desde la complejidad, que es algo que pertenece a la matemática y a la computación, ya comenzamos a ver al sonido como algoritmos. Entonces, esa es la primera parte de la charla. Yo creo que antes de continuar, me gustaría, no sé, si tienen preguntas, tienen alguna cosa, sería bueno hablarla en este momento antes de continuar. Eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, yo no creo que puedo ver si hay manos o algo, no estoy Buenos seguro. días. Sí, una preguntita, por favor. Sí, Eh, adelante. ¿Cómo está? Con respecto a una ecuación que usted mostró hace un momento, una ecuación de la onda, donde hablaba de la segunda derivada parcial, no sé si usted la pueda mostrar nuevamente. Sí, por supuesto. Este de aquí. Y exactamente, menos la velocidad de la luz, la Del velocidad de la luz sonido, cuadrada. Sí, del perdón, del sonido. sonido, siempre me confundo esto. Esta ecuación de onda, justamente, ¿de dónde la obtiene? Aquí, usted me decía, le escuchaba que decía que este es un proceso que creo que usted lo trabajó, lo realizó, pero ¿de dónde se obtiene esta fórmula? Que me dice que depende tanto del desplazamiento como del tiempo. No sé si podría Ya. un poquito más entrar en detalle. Gracias. Sí, sí, claro, claro. Ya, a ver, bueno, esta ecuación yo no la he obtenido. Más bien, esta es una ecuación, es como, es de las ecuaciones que se han desarrollado, es desarrollado por otras personas, ¿no? Y más que todo, esta ecuación describe la propagación de una onda. Eh, por ejemplo, como para, para como precisar un poquito más, esta ecuación lo que hace, lo que nos está describiendo es como la variación. Bueno, uno ve bien complejo esto, que detrás de eso sí hay un proceso matemático bastante interesante, pero en sí no es tan difícil, o sea, cuando uno lo ve, porque lo que nos está diciendo aquí es que esta ecuación nos indica que la variación de la presión en el tiempo, menos la velocidad del sonido por la variación de la presión en el espacio, es igual a una fuerza que es como, puede ser como un micrófono, yo le veo así, ¿no? Entonces, como que esta parte de aquí
es el cómo varía el sonido en el tiempo. Esta parte de acá es cómo varía en el espacio. Y esta F que está acá es básicamente como puede ser, yo le veo como un micrófono que uno pone, un parlante o algo que está sonando, es una fuente sonora. Ya, y esta ecuación, como de dónde viene, básicamente nace de un desarrollo desde la consideración del sonido como, como un medio, ¿cómo se le dice? Es como es FCI, fluid, como un fluido. Entonces, cuando al sonido, y eso también es muy interesante porque nosotros vivimos en un fluido, al sonido se le considera como fluido. Entonces, cuando uno parte de una asunción de que el sonido es un fluido y se comienza a desarrollar como a partir de los desplazamientos de ese fluido y a derivar de, por ejemplo, qué pasa si es que es como un globo, si yo le aplasto, el globo tiene como memoria, como inercia. Entonces, cuando uno comienza a hacer esas asunciones y toma como referencia, por ejemplo, la densidad del fluido, la densidad del aire y toda ese desarrollo es donde nace esta ecuación. Como yo digo, esta ecuación, por ejemplo, no es la que no la he desarrollado yo, sino es algo que se usa, está ya en la teoría. ¿Quién la desarrolló? No sé con exactitud. Posiblemente incluso no viene del sonido, porque el fenómeno vibratorio está en muchas cosas. O sea, por ejemplo, y muy probablemente esta ecuación viene, o puede ser que viene primero desde el análisis electromagnético. Y eso, no sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Sí, porque le digo yo sí, o sea, ya esto como usted mencionaba es un poco ya más complejo, ¿no? Porque ahí hablamos de una segunda derivada parcial como la P, presión, la C, la Sí, velocidad del sonido, el segundo gradiente de la presión con respecto al desplazamiento del tiempo. Entonces, claro. llegamos a algo de que yo alguna vez lo comenté con algunos apreciados profesores elitares, de que sí sería necesario de que, por ejemplo, nosotros estamos estudiando tecnología, ¿no? Pero por lo menos llegar en los primeros niveles, que se llegue a dar lo que es Fourier, ya porque como bien lo hemos visto, se aplica mucho en lo que es sonido, a pesar de que no es una Sí, ingeniería, pero sí tecnología debería tener algo de conocimiento con respecto a este tipo de matemática. Y muchas gracias por su sí. explicación. Vale, gracias. Sí, Fourier es la piedra angular del sonido, sobre todo en lo que es mira, ni siquiera solo en el sonido, sino en general en muchas ciencias, el poder el haber no solo, bueno, descubierto Fourier, sino de hacerlo computable razonablemente, que es la transformada rápida de Fourier. Eso cambió la ciencia totalmente, no solo en el sonido, sino en muchas cosas, porque Fourier se usa para hartas cosas. Y eso, voy a hablar un poquito más adelante igual eso, ¿ya? Así que eso, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Mire, cualquier cosa es importante igual, porque, como les digo, esto es muy Tengo abstracto. una pregunta. Sí, dale, Que adelante. dice, Josué Lor pregunta que si podrías Vale. explicar de qué forma exactamente el sonido es un proceso evolutivo. O sea, en este caso lo relacionas con el darwinismo. ¿Es correcto esa relación? Yo creo que es al momento que tú indicaste de que si el sonido vive muchas dimensiones, nuestro oído toma información de eso y lo traduce como tal. Es decir, es como que un ente de una dimensión que no pertenece a la que nosotros vivimos, nos brinda, en este caso, la posibilidad de comunicarnos. Entonces, en función de eso, detallar más esa parte de eh, el proceso evolutivo. Sí, ¿A sí, qué te vale. referías con eso? Vale, bueno, a ver, del proceso evolutivo. Ya, primero, y yo no investigo, por ejemplo, psicoacústica o toda. La psicoacústica sería como la ciencia que se enfoca o que trata de explicar este tipo de cosas, ¿no? Yo no soy un experto en eso, pero yo trato de unir cosas. Entonces, desde el proceso evolutivo, es bien interesante porque uno puede pensar en algo interesante y es como quizá nosotros vivimos en este medio con este fluido que es el aire que nos rodea. Y evolutivamente, claro, la evolución hizo que nosotros hagamos uso de este medio que tenemos, este medio que transmite vibraciones, ondas.
Y al final, lo que nosotros veíamos como la propagación del sonido, como cuando yo hablo, es como una vibración, puede decirse en una dimensión, pues es vibración en un tiempo. El medio son 3 dimensiones, pero si nosotros lo vemos como la vibración de una onda que se expande en todas esas dimensiones. Entonces, yo cacho que al final la evolución nos hizo aprovechar esto, po, aprovechar de estas vibraciones y sobre todo entender que el sonido de esta manera como sencilla por medio de la vibración del medio, podemos codificar harta información, porque como les decía, el sonido está compuesto yo lo que trataba de explicar igual era como que de ciertas formas, el sonido contiene mucha energía, se podría decir, y por tanto mucha información, mucha frecuencial, mucha información frecuencial. Y al final nosotros nos valemos de esa complejidad para comunicar ideas, porque si ustedes piensan, el lenguaje es súper difícil, es súper complejo, es un fenómeno totalmente complejo desde el punto de vista de que, como les decía, o sea, trata de comunicarte con vocales. Entonces nosotros necesitamos necesariamente de ese tipo de las consonantes que están llenas de energía frecuencial, de trascientes, y que como les trataba de explicar, hay una explicación matemática. Estos trascientes que son cortos, que son rápidos y que son discontinuos, al final contienen mucha energía sonora, muchas frecuencias y por lo tanto mucha información. Y bueno, y de ahí el hecho de que la evolución nosotros hayamos aprendido a usar esto a nuestro favor para poder comunicar. Eso, no sé si esto responde la... Tengo también bueno, creo que nuestra profesora, Valeria Villarreal, tenía también Vale, una pregunta para que... vale, Sí, adelante. gracias. Hola Juan, soy Valeria, yo soy docente también del ITAE. Hola, Y bueno, genial. primero quiero decirte que estoy como feliz de que puedas mencionar estos temas, porque son cosas que yo les he mencionado a mis alumnos. Por ejemplo, lo de Fourier, yo les había comentado. Y también siempre les recuerdo eso de que Fourier es como la piedra angular en el audio y que Sí, bo, gracias a Fourier tenemos muchas cosas y el audio ha llegado tan lejos. Em, en este caso, por ejemplo, yo les explico y les digo también que lo curioso de la transformada de Fourier es cómo al hecho de hacer una transformada, tú estás en el dominio temporal y Fourier te permite pasarte al dominio de la frecuencia. Es como hacer magia, digamos, de alguna manera. es como pasarte entre mundos, bo. Ajá, exacto. Esa Entonces, es la idea. pasarte de un mundo a otro. Y, y cuando tú mencionabas esto, o sea, quisieras ver si puedes clarificar esta idea que decías que, por ejemplo, si analizamos la transformada de Fourier, estamos yendo desde menos infinito a infinito. Deberíamos entender esto como que son infinitas dimensiones, que cada Claro. frecuencia representa una dimensión, o cómo sería la idea, si pudieras tal vez explicar Sí, nuevamente esta parte. claro, mira, es que yo siempre trato de esto imaginarlo porque, como digo, la matemática es bien difícil, po, pero entonces uno tiene que tratar de esto, verlo de alguna manera. Entonces, yo lo que trato en ese sentido es que si nosotros fuéramos como el sonido, un ente, digamos, entonces, y haciendo la similitud y si tuviéramos 3 dimensiones, sería como que nosotros viviéramos con 3 frecuencias. Entonces, tres sonidos senoidales sería como, no sé, nosotros vivimos con el pum, ping, ping, solo eso. Entonces, ahí está la pregunta. O sea, uno piensa en la guitarra, por ejemplo. La guitarra tiene, pucha, hartos registros. El piano. Entonces, cada notita que uno aplasta es una frecuencia. Entonces, y uno puede ver cada una de esas frecuencias como una dimensión en la que vive algo. Entonces, nosotros podríamos decir que cierta composición que está compuesta por tantas notas y viviría en la dimensión que está compuesta por todas esas frecuencias. ¿Y cuál es el tema de aquí? El tema es que, en teoría, con Fourier, claro, las dimensiones son infinitas, porque cuando nosotros teóricamente planteamos en dónde vive algo, Fourier nos dice que vive desde el menos infinito hasta el más infinito, porque son dimensiones continuas. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estoy haciendo un sonido y lo que nos dice Fourier es que ese sonido quizá está en una frecuencia, tiene tal frecuencia.
pero también nos está diciendo que no tiene todas las demás. O sea, no dice que, no significa que no existen las demás frecuencias. Lo que nos está diciendo es que las demás frecuencias están apagadas, por decir así, las demás dimensiones, pero viven en todas esas dimensiones. No quiere decir que no existe. Y eso es lo loco de esto, porque es como, y ahí está la imaginación, pues como, yo lo veo así, es como un mundo lleno de infinitos resortes. Esa sería básicamente como la idea donde viviría el sonido. Sí, yo también les comentaba a mis alumnos, decía que piensen que son como infinitos resortes que existen para crear sonido. También me parece curiosa esa analogía porque les había mencionado eso también. Y hay otro tema, porque nosotros vemos la vida desde un punto temporal, pero cuando le transformas a Fourier, ya no ves el tiempo ya no hay. Estamos en las frecuencias, es como que todo es estático, es muy loco. Y uno puede llegar a ser muy filosófico igual, porque uno se pone a pensar y dices, ya, pero puede ser que nosotros tampoco tenemos tiempo. Es como que si nosotros nos vemos desde arriba, solo estamos parados, moviéndonos, pues, o sea, el tiempo solo es una percepción nuestra. Pero bueno, eso ya es para muchas cosas. Y Fourier igual sería muy divertido también hablar de Fourier, pero de Fourier se puede hablar mucho, así que, pero voy a seguir hablando un poquito más adelante también. No sé si eso responde a tu pregunta o tienes alguna otra duda. No, sí, muchas gracias. Genial. Más, tal vez. Igual vamos a tener una discusión después también, si es que, como para no... Tengo aquí una pregunta que, bueno, nos hace bueno, creo que es externo, ahí está, no hay usuario, sino solo está como user. Me dice, buenos días. ¿Cómo se hace o cómo le hacen para descubrir lo que hay en el espacio si se supone que no hay aire y para que haya sonido debe haber aire? Supongo que es cuando se detectan los mensajes o cosas así que muchas veces puede ser como que teorías falsas o Oye, esa pregunta es muy bacán porque eso plantea algo bien genial, que es que la transversalidad de las ciencias, o sea, la vibración que nosotros tenemos, por ejemplo, el efecto, esto es algo que a mí me gustaba siempre cachar, era el efecto Doppler. No sé si han cachado cuando pasan las ambulancias y que suena se va y el sonido como suena como que se transforma, ¿no? A medida que se va. Y ya, eso pasa por las diferencias de las velocidades y porque pues bueno, por las diferencias de velocidades y por la onda que propaga la ambulancia. Ya, lo interesante de esto es que la luz también es onda, po. La luz también se propaga de manera frecuencial y nosotros lo que escuchamos de esas diferencias de sonido que suena, se va. Calla, los científicos que estudian el universo eso lo ven en la luz. Entonces eso se llama el efecto Doppler-Fizeau. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos estrellas de cierto color, en nosotros cuando escuchamos frecuencias son soniditos, pim, 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 eso es frecuencia para nosotros. Para la luz, la frecuencia son colores. Entonces la gente los astrónomos cuando analizan las estrellas, ven colores, y analizan los colores. Y a medida que un color varía o de la manera en que varía, también saben en cómo están moviéndose los planetas. Es lo mismo, o sea, arriba en el cielo, bueno, yo no sabría en el universo cómo está descrito, pero también nos valemos de las teorías que se usan en el sonido para analizar también los astros. Sí, dime. Bueno, iba a mencionar una referencia. Es como en el capítulo de Futurama, cuando Bender conoce a Dios, que literalmente es como si fuese una galaxia con estrellas de algunos colores. Es por eso la referencia de los colores, pues, ¿no? Sí, los colores, y en astronomía se usa harto los colores, harto. Y de hecho, mira, la transformada de Fourier que nosotros usamos es lo mismo. En nosotros el sonido son frecuencias, pero en una foto, en una foto las frecuencias son colores. Y también se usa transformadas de Fourier en imágenes, harto. En astronomía se usa muchísimo, como para cachar el espectro, la energía, y dependiendo de eso tú sabes cuán lejos está un planeta, cuán cerca, si está pasando un sol. Es muy loco, o sea, se usa harto. Todo lo que es en astronomía igual. Así que es equivalente igual. Las ciencias son transversales, eso sí. Eso, no sé si hay alguna pregunta o puedo continuar. O yo creo que continuemos y al final... Sí, porque no tenemos preguntas. No tenemos preguntas igual. Ya, vale, entonces vamos con la segunda parte. Hola, ¿y me escuchan? Ahí está, ¿sí? Sí. Hola, ¿y me escuchan? Sí. ¿Cómo está? Era Carlos Arroyo. Ya sí, soy... De aquí, nuestro, el que estaba como user. Ajá, sí, era yo el que había hecho
Sí, es que se me cambió como cambié, se me cambié, actualicé el Windows, se me cambió todo, entonces sí yo era que hacía la pregunta porque cuando en el primer semestre nos dieron laboratorio de sonido, creo que era, no me acuerdo, Ajá. y ahí nos hablaban pues que el por decir el concepto de el sonido siempre viaja en un medio elástico como el aire. Claro, Ujú. o Y el agua entonces también. nos decían que en el espacio no hay aire. Entonces yo dije, bueno, si no hay aire, ¿cómo puede haber sonido? ¿Y cómo pueden? Pero gracias por haberme, por responder. Sí, eso es, A usted igual Muchas por su gracias. pregunta, Carlitos. Listo. eso es bien interesante porque hay películas en donde ven en el espacio que explota una nave y es una... Es imposible, po. Pero hay otras películas que sí hacen mérito y si han visto Odisea en el espacio, pucha, esa yo creo que es de las más bellas en el tema de lo que es, porque, por ejemplo, en Odisea en el espacio de Kubrick, no sé, si no la han visto, vean, es muy buena. En el espacio no hay sonido, po, es todo callado, pero Kubrick usa música clásica, pucha, y es muy bello, muy bello. Si pueden, véanla. Y eso, continuamos, ¿no? Sí, Vale, vamos ahí. Yo tengo una pregunta. Dale, a ver. adelante. Escuché que dijo ahorita que en el espacio no hay sonido, No hay, O sea, pero no hay un medio elástico, entonces no podríamos nosotros interpretar el sonido como tal. Entonces, justamente para obtener esa información, lo que se hace es decodificar. Lo que se envía son ondas electromagnéticas que no necesitan de un medio elástico y llegan en este caso como la a luz, po. muchas Mm. partes exactamente del espacio. Y obviamente, ¿por qué se obtiene información? Es por los satélites que decodifican eso a el rango de frecuencias que nosotros escuchamos como tal. Eso casi es lo mismo que se utiliza en lo que es RF, pero nosotros no usamos un radiofrecuencias de tanta, por así decirlo, magnitud, pero es casi lo mismo. No sé si con eso se, ya. se me vino esa pregunta por esa noticia que la NASA recibió un mensaje del espacio y decían que podía ser un mensaje de un alienígena. Entonces, ya me lo Ya, contestó, gracias. ya, listo. Continuamos, Juan. Ya, vale. Esta sería la segunda parte y esta parte es como más ya de la parte de las máquinas. Bien interesante igual porque, como digo, todo es transversal, todas las cosas están en todo lado, o sea, la ciencia es transversal por todo lado. Bueno, ya, el sonido es complejo, ya sabemos, es muy complejo, es súper, está lleno de dimensiones infinitas, de cosas muy grandes, complejo, codificado, ya. Pero ¿qué hacemos nosotros en la práctica? Porque nuestro afán como humanos siempre es de investigarlo. Entonces, bueno, si ustedes han usado una interfaz de audio, esa es la solución que uno hace, que es básicamente discretizar el sonido. Porque el sonido, bueno, si alguien no ha usado una interfaz de audio, lo que hace es, por decir, discretizar el sonido de un mundo continuo a un mundo discreto. ¿Cómo? Porque en el sonido nosotros tenemos una onda, ¿no? Una onda. Entonces, lo que hacemos nosotros para poder usarlo es cuando, digamos, esta onda verde es mi voz grabada en un micrófono. Entonces, lo que nosotros hacemos es discretizarlo y es decir, hacer pequeños cuadritos, tomar, por ejemplo, aquí voy a tomar esto acá, este pedazo de aquí voy a tomar este, y todos estos escalones que ven ahí ya son como partes del sonido, partecitas que ya le estoy tomando. Es como una foto en esa parte, una foto en esta parte, y todas estas cosas las vamos almacenando en una memoria, en un lugar, en cualquier. Podemos incluso escribirlo, no es difícil. O sea, yo tomo aquí y digo, ya, esto voy a asignarlo esto. Y una vez que hacemos eso, nosotros ya podemos almacenarlo, podemos entenderlo, podemos hacerlo. Ya no es infinito, ahora ya son partecitas que yo le estoy dividiendo, le estoy cortando. Entonces, el tema del infinito, porque el sonido es infinito, esta onda continua es infinitamente llena de puntos, digamos. Entonces, yo cuando le voy cortando, yo también puedo, por ejemplo, cortar con pedacitos más chiquitos. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que nosotros, cuando tenemos algo infinito, la forma en la que nosotros lo manejamos, o al menos en el sonido, es haciéndole pedacitos.
Y esto es algo que se estudia en cálculo diferencial, porque ¿qué tal si cada pedacito que le estoy tomando le hago infinitamente chiquito, infinitamente, va tendiendo a cero base? Entonces, cuando tiende a ser infinitamente pequeño, estamos yendo a lo continuo. Cuando comenzamos a expandir, vamos a lo discreto. ¿Y cuál es el tema de discretizar? Que todas estos cuadraditos que ustedes están viendo pueden guardarse en una computadora, pueden guardarse en un espacio de memoria. Y si podemos nosotros guardar en una computadora, podemos procesarlo. Y eso es lo que se estudia en el procesamiento digital de señales. Y esto es muy bacán, porque cuando yo tengo el sonido y lo discretizo y lo comienzo a guardar, yo puedo aplicar algoritmos. Porque yo tengo, no sé, la primera parte de la onda, la segunda, la tercera, la cuarta, la tercera. ¿Qué tal si yo le aplico a ese le multiplico por 2? A cada una de esas cositas. Entonces, ¿cuál es mi algoritmo? Voy punto por punto multiplicando por 2. ¿Qué significa eso? Que voy a subir el volumen. Sí, entonces, ¿qué es digitalmente subir el volumen? Aplicar un algoritmo. ¿Qué es ponerle efecto? Aplicar un algoritmo. ¿Qué es ponerle delay? Aplicar un algoritmo. ¿Y qué es lo que pasa cuando aplicamos algoritmos? Ya entra la computación a esto. Y es decir, que podemos usar las máquinas para procesar el sonido. Y eso abre todo un mundo muy loco, porque dentro de la computación, los algoritmos se estudian en temas de complejidad. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han usado, vamos al mundo del sonido, cuando usamos una reverberación. Hay reverberaciones, no sé si les ha pasado que hay un reverb que a la computadora no le toma mucho tiempo procesar, pero hay otros reverbs, los de convolución o reverbs que la computadora le pones y comienza a calentarse y cagó. Entonces, ¿cuál es el tema de eso? Que cada algoritmo, que cada cosa tiene una complejidad. Entonces, por ejemplo, aquí en este gráfico que vemos, los problemas, por ejemplo, nosotros tenemos el número de problemas, es decir, a medida que el problema crece, y el número de computación. ¿Qué significa este gráfico? Por ejemplo, que no sé, este verde es una reverberación, que a medida que yo voy agregando, por ejemplo, a medida que no es lo mismo procesar un segundo de audio que procesar 10 años de audio. No sé si me entienden. Yo sé que el ejemplo es absurdo, pero en computación se hace eso, porque tú dices, yo tengo un algoritmo, pero ¿qué pasa si el problema que es decir, si el problema no es procesar algo pequeñito, es procesar algo enorme, idealmente algo infinito, porque de esa manera podemos entender cuál es el límite del algoritmo. Entonces, lo que en computación se hace es como tratar de explicar. Entonces, hay algoritmos más eficientes que otros. Por ejemplo, un algoritmo que es del verde es más eficiente que un algoritmo, no sé, como este que dice words, que es el ON, que es un algoritmo, ¿cómo se conoce? N factorial. Entonces, es lo mismo para el sonido. Cada uno de estos pueden ser diferentes tipos de reverb o cosas así. Y bueno, yendo un poco más al tema de la transformada de Fourier. No sé si ustedes han usado estos analizadores de espectro o esas cosas. Ya, el tema es que Fourier, cuando planteó la teoría de la transformada de Fourier, de la transformación de los dominios temporal y espacial, computacionalmente, no sé si fue hasta 1900, ¿qué será? Inicios de 1900, creo, fue muy reciente. Hasta ese tiempo computar la transformada de Fourier era muy difícil. Era un algoritmo de ON, es cuadrático, n al cubo. O sea, imagínate, esta línea roja era Fourier hasta ese tiempo. Entonces, imagínate que si el problema era muy, muy grande, era imposible hacerlo. No había ni computadoras ni gente capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de la transformada de Fourier? ¿Qué es lo que todos usamos ahora en estos analizadores de espectros de la transformada rápida de Fourier? Es que básicamente se logró llegar de un algoritmo cuadrático a un logarítmico. Entonces bajamos de algo rojo a algo verde. Y eso es muy loco porque eso precisamente hace que podamos nosotros usar en una computadora normal o en un celular incluso hacer la transformada de Fourier. Si no se hubiera descubierto la transformada rápida de Fourier, que es básicamente un desarrollo computacional, sería imposible ahora todo lo que también vemos como audio o incluso en todo lo que las ciencias usan como en la transformada de Fourier. Y bueno, nosotros conocemos la transformada de Fourier, pero yo les puse un ejemplo súper absurdo, ¿no? ¿Qué tal? No es lo mismo procesar la Fourier a 10 segundos de audio que procesar a 10 años de grabación de audio. Entonces, como que ese ejemplo es absurdo, pero en las ciencias sí hay ejemplos así, porque ¿qué tal si yo aplico la transformada de Fourier a un pedazo de una foto del universo, que aplicarle a todo un kilómetros de universo, que eso sí es posible, que eso sí se hace? Entonces,
En la computación uno analiza estas cosas y cuando nosotros tenemos problemas gigantes, usamos computadoras gigantes. Entonces, como les digo, si existiera esta idea que yo les digo, que es absurdo, pero que pasa, que es procesar 10 años de grabación de audio, nosotros no podemos usarlo en nuestra computadora, pero sí podemos hacerlo en computadoras grandes, en un supercomputador. Entonces, el usar supercomputadores o computadores grandes o todo lo relacionado al usar a realizar problemas grandes con computadores enormes se conoce como computación de alto rendimiento. Y en este sentido, el ejemplo que yo les di es súper absurdo, ¿no? Como procesar 10 años de una grabación de audio, como que no tiene sentido, ¿no? Podríamos hacerlo con un supercomputador, pero ¿hay alguna forma de unirlo esto al audio? Entonces, hay una forma, bueno, sí, hay una forma de verlo, y es desde la perspectiva de la acústica. En la acústica sí necesitamos de supercomputadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos procesar audio, ya usamos como el procesamiento de una voz o procesamiento de cosas, de una guitarra le ponemos efectos y cosas así. Ya, eso en la práctica nos lleva mucho, no es tan complejo, pero simular, como lo que ven ahí, simular la propagación sonora, que es casi lo mismo, esto ya conlleva a diferentes cosas. Entonces, lo que había preguntado de la ecuación de onda, para nosotros lograr simular el sonido en cualquier lugar donde hay aire, por sobre todo, ¿no? Y bajo condiciones normales, obviamente, en este mundo, sin cosas raras, como se diría, en una situación normal, nosotros tenemos que resolver esta onda, esta ecuación. Esta es la ecuación de onda. Si nosotros resolvemos eso con las constraints, ¿cómo se dice constraints? Se me fue. Con los límites adecuados, vamos a poder resolver el sonido en cualquier lado, resolviendo esta onda, la ecuación de onda. Entonces, esto es básicamente la simulación acústica. Y esto es lo mismo que antes. ¿Cómo simulamos eso? Es discretizando los espacios. Antes nosotros discretizábamos la onda, ¿no es cierto? Ahora lo que nosotros hacemos es discretizar el espacio que queremos simular. Entonces, por ejemplo, cuando no sé si han usado softwares de simulación acústica, el ANSYS, el COMSOL, el IS, el Odeon. Entonces, estos softwares se basan en esto. Entonces, lo que uno aplica son métodos numéricos, que lo que hacemos es discretizar el espacio. Por ejemplo, digamos que esta es una casa. Entonces, esta casita yo quiero simular. Entonces, hay diferentes métodos. Por ejemplo, un método es como usar elementos finitos, se llama. Este es el método de elementos finitos. Entonces, llenamos de elementos finitos, y resolvemos la ecuación en base a esto. Y cuando resolvemos, vamos a saber cómo se propaga el sonido ahí. Otro método también que es bien conocido es el elemento de la frontera, que es lo mismo que acá, pero solo consideramos los bordes. Este es el método de la frontera, es Boundary Element Mesh Method. Y tenemos el último, que es el elemento de diferencias finitas. Entonces, todos estos elementos lo que hacen es obtener la solución exacta, o bueno, aproximada, pero de la ecuación de onda. O sea, vamos a obtener cómo se comporta el sonido exactamente dentro de este espacio que estamos viendo. Y bueno, es el mismo tema que el sonido. Aquí sí es importante porque, por ejemplo, no es lo mismo simular una plaquita chiquita, así como ven aquí, una plaquita que es cuadrada, que no sé, tiene 100 elementos, a que simular toda una pieza de acá, por ejemplo, vibratoria. Entonces, el tema es que cuando nosotros hacemos cada vez más chiquitos esos elementos o esos espacios de discretización, el problema se vuelve enorme porque no es, como son 3 dimensiones, si yo hago, por ejemplo, yo tengo un elemento y le hago a la mitad del tamaño para que sea más exacto, el problema no es el doble de grande, es el 2 al cubo de grande, porque estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces, el problema es exponencial. Entonces, si nosotros hacemos muy chiquito, el problema explota básicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay computadora que va a poder manejar el problema, que no hay una computadora con la suficiente memoria, que no hay una supercomputadora con la capacidad de núcleos o de CPUs. Y bueno, aquí algo interesante es que simular el sonido en un espacio grande a la frecuencia que nosotros escuchamos, que es 20 kHz, no es posible. Y no ha sido posible hasta ahora, ni siquiera con supercomputadores, y quizá durante algún tiempo no sea posible hacerlo.
Lo que se ha logrado simular es como, por ejemplo, en espacios bien chiquitos, como pucha, una caja aquí o un cuartito bien chiquito, simular hasta lo que nosotros escuchamos, el sonido, en una supercomputadora. Y quizá en la supercomputadora más grande que podamos encontrar. Pero simular, por ejemplo, como pucha, una iglesia grandota o esto a la frecuencia que nosotros escuchamos no es imposible, no es posible hacerlo, no ha sido posible. Y es uno de los grandes retos de la computación, de hecho, simular este tipo de cosas. Ya, entonces, cuando los problemas son enormes, por ejemplo, queremos simular el sonido de un avión, necesitamos sí o sí usar supercomputadores. Y, y bueno, y por último, hay algo bien interesante, es que no sé si, si a alguien le gusta, alguien es gamer o si cacha que son las tarjetas de video. Tradicionalmente, inicialmente, digamos, en los albores de la computación gráfica, cuando esto se comenzó a desarrollar como para el uso de videojuegos, porque uno tenía videojuegos, papá, y quería que corra mejor, le ponía una tarjeta de video. Y con esa tarjeta de video el juego corría más bacán y todo. Entonces, el tema es que con el tiempo, los científicos se dieron cuenta que las tarjetas de video, porque las tarjetas de video se caracterizan porque tienen muchos núcleos de procesamiento. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta de que las tarjetas de video pueden ser usadas para muchas cosas y las tarjetas de video han sido una revolución en muchas cosas. Hoy por hoy, si alguien tiene una Nvidia, una RTX o una, no sé, una 2030, básicamente está teniendo un mini supercomputador, porque estas tarjetas tienen 10.000, 1.000, 2.000, 3.000 núcleos. Y esto ha cambiado harto las cosas. En menos de unos 10 años ha cambiado al mundo totalmente. ¿Saben qué es el blockchain? Los bitcoins, ¿les suena eso? Son tarjetas de video que están procesando la minería. Las criptomonedas sale de ahí. Han cachado los NFTs, es tarjetas de video. Entonces, y esto no solo así, es solo para los juegos, para el bitcoin, también esto se usa en la computación científica. Y hay computadores, supercomputadores que tienen o que están compuestos por tarjetas de video. Bueno, el computador que ven ahí es uno que teníamos en la universidad que yo estudié y tiene un montón de tarjetas, tiene memoria, entonces es como, imagínense, antes un mega supercomputador era un cuarto enorme lleno de máquinas, ahora hemos avanzado tanto pues de que un supercomputador básicamente puede estar en un cuartito por las tarjetas de video. Entonces, bueno, para cerrar, yo lo que planteé en mi tesis es básicamente, ¿se puede simular con GPUs el sonido? Sí, porque es un supercomputador y la idea es como, ¿cuál es el límite que vamos a llegar? Entonces, bueno, yo lo que hice fue, por ejemplo, fue un amigo que me pasó, este es el Teatro Humboldt, me parece. Entonces yo lo que dije, voy a simular el sonido dentro del Teatro Humboldt. El teatro tiene geometría compleja. La idea es como sacar el aire de adentro. Entonces, ahí tiene también sillas. Entonces lo que yo hice, claro, es sacar el aire que está dentro, que es lo que voy a simular. Y se aplican técnicas computacionales. En este caso, yo apliqué una técnica que se llama descomposición rectangular. Entonces lo que hace es como a todo el espacio, a todo el dominio, le va llenando de rectángulos grandes, un problema de optimización de computación igual, y cada espacio cada uno de estos espacios enormes se va enviando a las GPUs, a una tarjeta gráfica, otra tarjeta gráfica, otra tarjeta gráfica, y bueno, es mucha más computación. Entonces lo que uno genera son como estos grafos, que son como que todo ese espacio, que son como pequeñas cosas conectadas, y uno simula una cosa y se envía información con otra y otra en otra y otra en otra. Entonces, bueno, yo lo que hacía es enviando a las GPUs, porque nosotros teníamos como 4 u 8 GPUs, entonces lo que uno hace es enviar toda esta información y en base a eso simular. Entonces, yo lo que hice es como generar 2 ondas gaussianas, que es como aplaudir. ¡Pah! Eso es una onda gaussiana. Entonces, yo hice en 2 dimensiones nomás. Esos son los resultados, lo que están viendo ahí, es como las ondas que comienzan a expandirse. Ahí están los frentes de onda que están comenzando a llegar a los objetos. Ahí las ondas ya están chocando con las paredes, con las sillas y comienzan a generarse interferencias. Es muy bonito porque uno puede ver más, es la idea también de visualizar el sonido, es también lindo porque uno no ve, uno solo escucha. Y ahí se ve igual cómo se comienzan a chocar las ondas, los frentes de ondas. Por ejemplo, aquí estas ondas, estos frentes de ondas son lo que luego van a generar los ecos flotantes, lo que suena tac, 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 los delays. Y bueno, esta simulación me tomó 9.000 pasos hacerlo. Me demoré 2 días y imagínense que es en un supercomputador, Y
esto en la realidad no es ni un milisegundo de propagación sonora. Imagínense, un milisegundo, 2 días en un supercomputador con GPUs de última generación. Entonces, imagínate generar esto, pucha, todo un concierto de Bach. Oh, imposible, bueno. Así que, bueno, como les digo, es increíble. El sonido es muy complejo, pero es increíble, es muy bello. Y bueno, la computación está para esto, ¿no? Y bueno, para cerrar, como les he dicho, el sonido es increíblemente complejo, pero es muy bello, es como algo muy lindo para dedicarse, porque uno siempre encuentra cosas de todo lado para usar. De un lado está la informática, no sé, el otro la producción musical, luego está la psicoacústica, es enorme, es muy lindo. Y el sonido, no sé, de repente analizas sonido y puedes investigar a las estrellas, es hermoso. Las ciencias son transversales igual, y la simulación acústica, como les digo, hoy por hoy es un reto que requiere de gente que quiera investigar, pues entonces siempre hay espacio para gente que quiera y meterse a eso. Y por último, algo bien interesante, y igual un consejo que alguna vez me hubiera gustado que me den, programar es otro lenguaje más, como el español y el inglés. Y pronto vamos a hablar todos de eso, pronto. Si no es quizá dentro de un poco de tiempo, en un poco más, quizá nuestros hijos o las generaciones que vienen van a saber programar, sí, porque sí. Y bueno, un consejo igual que desde mi experiencia, eh, programar y saber inglés es, es como tener un montón de posibilidades, tanto económicas, de investigación, de hacer cosas. Programar y saber inglés. Así que si alguien no sabe qué hacer con su vida y quiere buscar oportunidades de cosas, aprenda inglés y aprenda a programar y las oportunidades es una locura, es increíble. Y eso, así que eso, gracias por su atención y discutamos ahora sí, conversemos, pregunten, todo lo que se les venga a la mente, pregunten, porque es, como les digo, es bien importante igual como cachar todas estas cosas de todo eso. Listo. Mira, tenemos algunas preguntas y tengo, bueno, también estudiantes levantando la mano virtual, entonces vamos a Vale, empezar vale, en adelante. orden, pues, ¿no? Ya, en este caso, sí, sí podrías dejar de compartir y Ah, sí, para poder vernos todos ahí y tú puedas identificar incluso a los estudiantes. Bueno, perfecto. uno, en este caso, bueno, tenemos primero la pregunta de un docente de aquí, el ingeniero Andrés Aguirre, Cristian Aguirre, ya, indica, cuando se pasa, esto es más relacionado al primer tema, pero igual, o Dale. sea, vamos, cuando se pasa al dominio de la frecuencia, el tiempo estaría implícito, eso es lo que indica. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿habría una doble representación en el tiempo cuando se muestra un cambio de amplitud en una misma frecuencia cuando se utiliza la transformada de Fourier? Habría una Es, doble representación del tiempo. ah, ah, eh, ahí está. Habría una doble representación en el tiempo cuando se muestra un cambio de amplitud en una misma frecuencia cuando se utiliza la transformada de Fourier. Es decir, tienes una frecuencia y Ya. esa frecuencia tiene una amplitud que es constante hasta cierto punto, hasta cierto tiempo. Ujú. Después de un tiempo cambia esa frecuencia de amplitud. En función de eso significa que se abriría otra dimensión dentro de la dimensión de esa frecuencia. Eh, es que es que lo que pasaría es que básicamente la amplitud de la frecuencia estaría variando nomás. Entonces es como que si nosotros vemos como resortes, es como que el resorte comenzaría a cambiar a presionarse menos o presionarse más, más o menos. Claro, y eso es cuando Sí, utilizas, pero en función de la transformada de Fourier. O sea, es que nosotros pensamos en el tiempo como en las cosas que cambian, pero en el dominio de la frecuencia siempre está ahí. Es el tema, ¿no? Porque Fourier puedes aplicarlo un segundo o aplicarlo las 10 horas que hiciste, ¿no? Y las frecuencias siguen estando ahí. Ah, ya, listo. Después tengo, a ver, otra pregunta de Valeria. Dice, y sobre lo de las computadoras. Y con las ya, computadoras cuánticas, ¿sería más probable mejorar el procesamiento, en este caso, de la simulación del sonido? ya, esa es una gran pregunta. Ya, porque mira, hay cosas que, no sé si han escuchado de ¿cómo se llama? Turing, Alan Turing. Hay una película, bo. Dicen que Alan Ya, Turing ayudó ayudó como a los ingleses a descifrar las cosas de los nazis, no sé si. Ya, bueno, Alan Turing es un gran referente en la computación porque Alan Turing propuso
hay algo que se llama las máquinas de Turing. Claro, la máquina de Turing. Y la máquina de Turing, lo que él propone es, independientemente de si haya computadoras de tal tipo, vamos a abstraer la idea de la computación. Entonces, lo que hace Alan Turing es decir, vamos a pensar ahora en temas, se llama autómatas, le llama Alan Turing. Entonces, cuando uno hace análisis de computacional, uno como que abstrae toda la idea de la computación a estos autómatas, que se llaman autómatas finitos. Y en base de eso se comienzan a estudiar los problemas. Entonces, hay ciertos problemas que independientemente de las computadoras que se hagan, no se van a poder resolver. Porque hay una constante teórica, digamos así. Entonces, ¿cuál es la idea de la...? Bueno, yo no soy un experto en computación cuántica, pero la idea de la computación cuántica es que puedes al mismo tiempo tener todos los cálculos de todo, ¿no? Como esto de... porque se supone que un bit es un 0 y un 1, ¿no? Un qubit es un 0 y un 1 al mismo tiempo. Entonces, como que nosotros en un instante de tiempo calculamos todo. Entonces, cuando uno hace análisis computacional, también hace eso. Como que dices, ya, ¿qué tal si yo tuviera una computadora que tiene núcleos infinitos? Que no tienes Pentium 4, Core i9, no. Tienes infinitos cores. Entonces, hay problemas que independientemente de eso, por más que tengas infinitos cores, no vas a poder solucionar. Y este también es un tema, porque los algoritmos, bueno, salvo que inventemos un algoritmo que pueda utilizar eso, pero hoy por hoy, por más cores que uno tenga, los algoritmos no van a poder aprovechar esas cosas. Así que respondiendo a la pregunta, hay ciertas cosas que nosotros hacemos en la simulación que ya están limitadas por eso. Y por más cosas que encontremos, no vamos a poder avanzar más de lo que es nomás. Listo. Ahora sí le daría la palabra antes de las otras preguntas que tengo aquí a nuestro estudiante Carlos Luis Almeida. Da. Hola, ¿cómo estás, Juan Francisco? Ingeniero, Hola, muchas Carlos, gracias. Buenos gusto. días con todos. Bien, la pregunta era, desde el punto de vista de la programación, ¿cuál es el comportamiento desde el punto de vista de la programación, el sonido, a diferencia del sonido físicamente hablando? ¿Varía o tiene un cambio o el sonido es similar a la hora que se está realizando esa programación? Gracias. Es una buena pregunta. La diferencia básica es que en el sonido que nosotros, en nuestro mundo que vivimos, que es continuo, cuando nosotros planteamos cosas desde la matemática, planteamos analíticamente. Entonces lo que hacemos nosotros en la computadora es la misma cosa, pero con este mundo discretizado. El tema es que, no sé si recuerdas que había como cuadritos. Ya, ese cuadrito no es una onda, no es continuo, es un espacio. Entonces, mientras más grande es este cuadro, tenemos más error. Ese es el tema, en cambio, del sonido en la realidad y en la computación. Porque a medida que el cuadro se hace más grande, puedes procesarlo en tu computadora, digamos, o en tu celular. Pero a medida que lo hacemos más chiquito, necesitamos un supercomputador o algo grande. Ya, pero siempre va a haber un error. Siempre, porque no es la representación física. Entonces, la gran diferencia entre simular, por ejemplo, entre tratar, claro, de simular el espacio continuo es precisamente el error. Y eso en todas las ciencias siempre hay un error. Y claro, hay partes o asignaturas que se dedican precisamente al análisis del error, cómo reducir el error. Hay estadísticas aplicadas al error, es muy grande eso, pero esa es la gran diferencia. Y lo que uno siempre busca es eso, por reducir el error de las simulaciones. Ya, listo. Antes de darle paso a la profe Valeria, tengo esta pregunta. Dice, así como se simulan las expansiones de las ondas, se puede simular las reflexiones que se causan dentro de la sala. De hecho, esa es en realidad la forma en la que funcionan la simulación acústica hoy por hoy. Pero en este caso, pues, por ejemplo, para matizar más esta pregunta, lo que tú propones o lo que se propondría con un computador de mucho procesamiento es que se pueda simular una onda tal cual es en lo real, ¿ya? Ahora, en nosotros, dentro de los programas que tú mencionaste, IS, Audion y Cadna y todos estos programas de simulación acústica, ahí la simulación se basa en función de rayos.
no más de Sí. onda como tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia en función de eso? Es decir, tal vez entre tu investigación pudiste, no sé si calcular, pero llegar a la final, ¿cuál sería la diferencia en función de valores? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia o cuál es el error entre hacer una simulación en base de rayos y hacer una simulación en base de una onda en sí, de lo que debería ser el sonido? No sé si con eso creo que podríamos matizar más la pregunta de nuestro estudiante Bernardo Joel. Vale. A ver, primero como para la pregunta que él hacía era de las reflexiones, ya. Sí, mira, teóricamente, cuando uno simula, y esto es, la simulación es, de lo que es complejo es mucho más compleja, porque cuando uno teóricamente simula, por ejemplo, uno parte de cosas que asume, porque precisamente el sonido es muy complejo. Entonces, por ejemplo, cuando yo simulo las paredes, en mi caso yo simulé como paredes absolutamente rígidas, que son ideales, que eso no existe. Entonces, en la práctica, lo que se hace, que es muy, muy, muy interesante igual eso, es que en los bordes también se hacen asunciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la pared no es rígida, la pared es una esponja, por ejemplo. Entonces, ahí ya simularíamos como cuando ponemos aislamiento acústico, o yo podría decir la pared es madera, o podría decir la pared está absorbiendo sonido y está dejando salir sonido por otro lado. Entonces, eso en la simulación, al menos en elementos finitos, se conoce como análisis de los bordes. Y es muy complejo, es igual, es muy loco porque uno une ecuaciones del sonido, del fluido, con ecuaciones que son de la dinámica de los materiales, de los sólidos. Y para unir eso necesitas hacer bordes de ecuaciones. Es muy loco, eso es tremendo, pero hay programas que lo hacen. Y bueno, por último, para lo que tú decías, sí, Santiago, nosotros tenemos la forma más exacta de simular es la que yo les mostré, que es resolviendo la ecuación de onda. Esa es la que tratamos de aproximarnos a la realidad. Pero hay también aproximaciones, que es lo que se usan los métodos ¿cómo se llama? Geométricos se llaman, ¿no? Los geometric methods, que es básicamente usar como rayos, asumir que el sonido se comporta como un rayo y choca con la pared pero esos métodos son muy, muy de aproximación porque el sonido es un rayo solo en alta frecuencia. En baja frecuencia el sonido no se comporta como un rayo. En baja frecuencia el sonido tiene difracción, tiene reflexión, tiene interferencias. Entonces lo que se hace en las computadoras o en los programas que te venden es que en baja frecuencia usan estos métodos que les mostré porque son fáciles de calcular en baja frecuencia, y en alta frecuencia se usan los métodos de geométricos, los que decías tú de rayos. Listo. A ver, tengo alguien más. Valeria creo. Valeria. Sí. Ajá, sí, estaba viendo en el chat de Valeria, sí. Levantado. Ya. Claro, tú nos mostraste este trabajo de este procesamiento que hiciste y dijiste que, por ejemplo, 1 milisegundo te tomó todos estos 2 días de procesamiento. Sí. Entonces, o sea, es claro que no estamos hablando de algo en tiempo real. Y No. si quisiéramos trabajar en tiempo real, yo entiendo que la complejidad sería muchísimo mayor, pero ¿cuál sería como el acercamiento? O sea, existe como ya una base de cómo podría trabajarse en tiempo real, aunque sea tal cual como por milisegundos? O tal vez no es necesario o no es útil. Mira, esa pregunta es súper buena porque, por ejemplo, las GPUs pueden procesar bastante rápido el sonido como hasta cierto rango de frecuencia. No sé, por ejemplo, hasta, no sé, unos 500 hercios o ya, digamos, exagerando, unos 1000 Hz. Entonces, lo que se hace generalmente es complementar. Le bajas la frecuencia, le dejas ya, vamos a procesar la baja frecuencia 500 Hz con con estos métodos que yo les mostré, y vamos a procesar con alta frecuencia con otros métodos. Entonces, lo que se hace se une, y sí, hay gente que hace eso, hay startups que hoy he visto o empresas que están dedicadas a esto, de tratar de procesar, de generar esto en tiempo real. De hecho, Microsoft hace harto de esto porque ellos le tratan de usar para toda la cuestión, ¿ustedes cachan del metaverso? De los juegos. Entonces también ya me acordé. Oculus, no sé si han cachado Oculus, que son estas gafas que se ponen. Entonces Oculus tiene una sección que ellos hacen harta investigación, mucha investigación. De hecho,
muchos investigadores como puedo decir, el top de los investigadores que trabajan en este tipo de cosas que les mostré, trabajan en Oculus o en Microsoft haciendo todo esto que es tratar de lo que tú dices, Valeria, simular en tiempo real el sonido. Entonces tú vas en los espacios y dependiendo de los espacios vas escuchando el sonido. Y claro. Pero no lo hacen con teoría de rayos en ese caso, porque creo que es más fácil. Sí, pero el tema es que en baja frecuencia la teoría de rayos no Claro. funciona, no tiene sentido, porque pues, es como, el tema es como, para que sea muy real, es como cuando uno se aleja de una casa donde están en fiesta, ¿cachas? Y lo que escuchas es el bajo, el pum, pum, pum. Entonces la idea es como complementar las dos cosas, o idealmente, claro, poder algún rato simular todo por resolviendo la onda. Y otro tema, yo a veces me preguntaba, imaginen, ustedes cachan los DCPs, ¿no? Cuando uno tiene el Pro Tools y uno compra esos DCPs que pone para que los plugins corran más rápido, ¿no? Entonces, hay un tema de las GPUs, por ejemplo, tratar de usar las GPUs para procesar sonido como un DCP es todavía difícil por el tema de la transición de datos. Entonces, la GPU es rápida procesando y lo podría hacer, pero el tema es cómo transportas los datos rápido desde un lugar a otro. Es decir, desde cuando estás procesando hacia la GPU hacia allá. Ese es el tema más que todo. Ahí ya se pierde harto. O sea, la GPU es buena, funciona, pero el tema es cómo comunica eso de manera muy rápida. Porque ustedes saben, en sonido, pucha, 2 milisegundos, 3 milisegundos ya se sienten. Eso. No sé si ¿Alguien más desea tal vez hacer alguna pregunta? Todavía tenemos tiempo. Buenos días. Buenos días. Ingeniero, buenos días. Creo que ¿Cómo sí se me está, escucha. René? Buenos días con continúe. todo. Perdonen la molestia. Mire, yo voy a hacer una pregunta breve. El asunto es que de pronto la pregunta para todos los que estamos acá no le es tan familiar. Pero aprovecho la de un compañero que hizo una consulta sobre la ecuación de onda. Y el ingeniero expositor mencionaba de que la ecuación de onda está por variables, matemáticas, bueno, cuestiones electromagnéticas, qué sé yo. Ya, por mi trabajo, bueno, yo ya no lo hago personalmente, lo hacen otras personas. Mi trabajo es un poquito diferente. Tengo, malo que lo mencione, 3 o 4 frentes, pero uno de mis frentes que así me ha gustado siempre desde muchacho es el agua. El trabajo es el agua. Ya, mi pregunta es, ¿yo puedo medir, basándome en lo que yo he aprendido, he estudiado, me cae, bueno, agradezco, por ejemplo, la longitud de onda popular, la de donde estoy, del bote que estamos abajo, yo voy a bajar, por ejemplo, 42 metros, yo puedo calcular esa longitud de onda para poderme orientar? ¿Será así? ¿Puedo hacer eso? ¿Por qué? Porque se me vino con lo de la ecuación de onda, porque la ecuación de onda maneja lo que le dije, variables, que se cuestionan, pero abajo, como lo sonar, ¿no? Hemos estado en un buque y manejan, en cambio, ellos por respuestas de impulso, esas cosas. Yo podría medir para no desorientarme abajo. ¿Por qué digo? Porque se calcula que bajo el agua hay acá es de acuerdo a la temperatura, bueno, estamos en nuestro ambiente, pero abajo es diferente. Yo digo porque a veces uno calcula y dice, voy a medir la longitud hasta abajo, pero cuando empieza la presión, ¿no? Por eso uno maneja manejo, bueno, sin guiarse, ¿no? Y la presión, por ejemplo, si yo voy a bajar a 42 metros, yo digo, chuta, voy a calcular. ¿Yo podría hacerlo de la manera normal o qué podría yo utilizar o hacer la ecuación de onda para que es tan compleja, para yo poderme guiar, orientarme? Porque ese problema yo tenía antes, ¿no? Unos no, pero yo sí, de pronto hasta por mi edad, por eso ya no estoy en eso. Me desorientaba y alguien me dijo, pero calcula, me dijo. Yo consulté a alguien que sabe algo de la ecuación de onda, sabe mucho. Y me dijo, sí se puede, dice, pero tienes que buscar la manera de calcular y todo para que no se desorienten tus usos. Yo le decía, y justo me salió una pregunta, me salió tan interrogante y le pregunté si todo, porque yo estaba viendo su currículum y yo creo que me podría ayudar en algo de eso, ¿no? Entonces, la pregunta, o sea, si puedo calcular yo qué tanto me van a afectar mis oídos hasta donde yo baje, porque si no, no bajo.
Calcular, pero René, ¿se refiere a calcular en el aire o en el agua? Ahí me perdí. En el agua, pues debajo del agua. Ah, ya, esa Ver. ecuación que le mostré es para el aire, Sí. porque la asunción se asume que, o sea, esa ecuación sale asumiendo parte de asumir el aire, para asumir parte de ahí, porque el sonido en el agua es distinto, porque es un medio diferente. Claro. Las ondas en el agua, por ejemplo, viajan a diferente velocidad, entonces ya es otro tipo de cálculo. Así que, bueno, yo no soy experto en acústica submarina ni Sí, acuática, sí. así que no sabría, pero como le digo, la ecuación Sí. que yo tengo, la ecuación que le mostré es para el aire. Pero de seguro que se puede, porque partiendo de una ecuación de onda para el agua, donde las frecuencias viajen de manera distinta, habría que tomar en consideración eso. Y cuando uno mide algo, generalmente no mide mide la energía, Sí. la Porque yo potencia, inclusive la intensidad sonora, se más me que entró los las ganas, desplazamientos. de hacer locuras, por eso medí mi casco y todo. Yo usamos los Irving Morgan. Y estábamos midiéndolo, oiga, yo dije, ¿por qué? Estará sintonizando algo debajo del agua, pero no era así, yo creo que no era así. Lo que usted dice es correcto, o sea, no me serviría ni por ese lado. Muchísimas gracias, disculpe la pregunta, ¿no? No se preocupe. Gracias por preguntar igual. Listo, a Eso. ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ya. Listo, bueno, entonces, de mi parte, nuevamente, muchas gracias, Juan, por haber aceptado la invitación. Estos temas tal vez son totalmente nuevos para nuestros alumnos en sí, no, ya que no hay desde la parte de la tecnología, pues no andamos mucho. Sin embargo, quisiera reiterar el hecho de los consejos de Juan Francisco. En toda carrera, diría yo, y en esta incluso, es necesario tener bases de programación y otro idioma que es el inglés. Hay mucha información en inglés y es por eso el consejo como tal. Y del sonido como tal, mucha información en inglés en todas las áreas, ya sea acústica, sonido, producción sonora, todo eso. Pues, y embarcarnos en otra rama que es la programación, donde podemos aplicar todo lo que hemos aprendido, pues también es algo que es necesario. Tengo a alguien levantando la mano que me indica que es Campos Sebastián. ¿Tiene alguna pregunta tal vez? Sí, muy buenos días con todos. Agradeciendo por la oportunidad y bueno, estas charlas ayudan mucho a todos los profesionales del audio, ¿no? Igual a Juan Francisco, un honor haber recibido esta charla. Muchísimas gracias por su valioso tiempo. Y mi pregunta es, hablábamos de la piedra angular del sonido, que es la transformada de Fourier. Bueno, mi pregunta viene, ¿alguna bibliografía, algo para personas que en realidad desconocemos este tema de Fourier, pero nuestro amor, nuestro anhelo de conocer y entender más que nada cómo funciona el sonido en mi caso, es tratar de asimilar, ¿no? Cómo es este tema de las interacciones con el medio, por ejemplo, en un lugar cerrado, por qué se generan los feedbacks, por qué es más trabajable en un lugar acústicamente acondicionado, pero no siempre se logra, ¿no? Ese tema de llegar a un lugar acústicamente acondicionado, me refiero. Entonces, digo, creo que comprender esta base de la piedra angular del sonido que es Fourier, no sé, nos podrías ayudar con algún tipo de bibliografía como para empezar, ¿no? A comprender este tema y entender un poco más al sonido. Sí, claro. Gracias por preguntar. Y sí, bueno, hay un libro que es como, yo creo, que es bacán y es súper fácil de entender y hay harto, creo, y es de Millara. ¿Cómo se llama, Santiago? Sistemas de sonido, creo que era. Sistema acústica y sistema de sonido de Ah, Federico Millara. Ya lo busco sí, es en un ok. argentino.
Sí, es profesor de las 3 de febrero, creo. Y es muy bueno. Yo recomiendo harto ese libro, es súper bueno. Ese para libro. empezar. Y sí, Ujú. y en lo que es Fourier, el tema de Fourier es que generalmente cuando uno lo ve matemáticamente es como muy desafiante, pero no es tanto, ¿sabes? Como la teoría de Fourier es muy sencilla, de hecho. Entonces, yo te recomiendo igual videos. En YouTube hay videos de gente que explica así súper, súper sencillo Fourier, súper, súper básico, así de como de una manera muy coloquial, muy básica. Y eso te sugiero. Y luego ahí está Millara. Y, y luego, ¿qué será? Bo? Hay tantos libros. Pero Millara hay otro igual de electroacústica también es bueno. De electroacústica no me acuerdo, de estos españoles. Pero bueno, voy a buscarlos y les comparto igual todo eso a través de Santiago. Muy gentil, gracias por solventar la consulta. De Perfecto. hecho, en el chat nos hemos permitido dar los contactos de Juan Francisco, que todo el de LinkedIn, así que ahí él les podría contestar cualquier duda, Sí, pregunta. síganme en LinkedIn. Y eso, entonces, eso, a ver, tenemos alguna otra pregunta. Santiago, se te escucha bien bajito el audio. Perdón, ahí, ¿tenemos alguna Ahí otra está. pregunta tal vez? Creería que no sé si alguien desea intervenir o alguna pregunta. Ese están compartiendo. Ese es cierto, ese creo que es bueno, ese de Gustavo Basso, de la transformada de Fourier. Hay otro igual. Oh, sí, ya me acordé. Hay de un argentino que llama La Acústica Musical, creo. Creo que es del mismo, Gustavo Basso. Es buenísimo ese libro, es El de súper bueno. acústica musical de Calvo Manzano. Creo que sí, y ahí explica desde la música todo eso. Oye, es muy Ajá, bello. Ese sí. libro es bellísimo. Justo ese libro usamos en acústica de los instrumentos musicales porque le da, o sea, todo, habla de vibración, acústica, habla de cómo nacen las notas, cómo se puede recalcular las notas musicales desde cualquier frecuencia. Así Sí, que sí, es sí, muy bueno. Calvo Manzano, Antonio Calvo Manzano. Y también de este profesor donde yo estudié en Chile, ¿cómo se llama? El de acústica, Fundamentos de Acústica también es muy bueno. Es súper bueno ese libro. ¿Cómo se llama Fundamentos. este? Fundamentos de... Ay, no me acuerdo el nombre, pero es de este chileno. Ya voy a buscar y los comparto ya. Todos esos libros tengo. Son muy, muy Ya, bacanes. listo. Y eso. Eso, bueno, entonces, bueno, para finalizar, tenemos siempre la buena costumbre de tomarnos una foto para el recuerdo. Entonces, lo hacemos de forma virtual. Para eso, pues, todas las personas que deseen prender su cámara, tenemos bastante gente aquí para podernos tomar una fotito y que quede para el recuerdo ahí con todos. A ver, entonces, ya cuando todos estén prendidas sus cámaras. Listo. Ya. Nos avisas. A ver. Sí, ya nos avisan allá acá. A ver, todavía necesito, bueno, en mi pantalla necesito todavía la cámara de señor Freddy López y la señorita María Belén. En este caso. O si no, pues, a ver, tenemos acá. Ya, listo. Entonces, listo. A ver, vamos a ver. Creo que ya estamos ahí. Listo. Entonces, a ver, ahí nos indica y sí. A ver, sonríamos. Creo que ya. Listo, ya. Chévere. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde se pueden ver las clases grabadas? Les podemos, después, más que todas las charlas debe ser, pues, ¿no? Después se les compartirá en este caso. Y de hecho queda Genial. incluso grabado en Facebook, porque los vamos a postear ahí, todas las charlas. Entonces, yo diría que ahí también. Entonces, eso. Listo. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias a todos los que asistieron a esta charla. Vamos a tomar agüita para la siguiente charla que empiece en unos 20 minutos. Juan Francisco, muchas gracias. Espero tenerte en algún momento ya
en un taller presencial que ya podamos hacer, donde podamos compartir más conocimiento igual con los estudiantes, te puedan conocer y eso. Espero Genial. estés nuevamente con nosotros en posteriores talleres o los siguientes CATSA que habrán. Pues esperemos que Sí, hay muchos más. Este es recién nuestro segundo CATSA. Esperemos pues seguir con esto de largo. Ingeniero, gracias Santiago. Sí. antes de terminar, ¿no? Agradecerle mucho al ingeniero Juan Francisco, ¿no? Y por último, terminar con esto, de que como estamos viendo todas las ciencias están yendo justamente hacia la programación. Si bien es necesario de que nosotros tengamos conocimientos, ¿no? ¿Verdad? Conocimientos básicos, pero ya prácticamente podemos decir que los programas, los software, lo están haciendo todo, ¿no? Y es hacia allá donde vamos nosotros. Yo creería y me atrevo a decir, por eso no sé cómo están ahorita actualmente en lo que es los cursos de matemáticas en ITAE. Usted sabe que lo tomé hace algún tiempo con un profesor que ya no está, pero como vimos, o sea, llegar a poder dominar lo que es una derivada, una integral, sí sería necesario, ¿no? Y si se llega a ver, por ejemplo, esto de las transformadas, mucho mejor, porque ya lo hemos visto que, y aquí nos lo expuso el ingeniero Juan Francisco, no solamente es para el sonido, sino para muchas cosas, es algo necesario. Muchas Sí, sí, gracias y muy valiosa su exposición. lo tomamos en cuenta y bueno, estamos tomándolo en cuenta ya para los siguientes años ahí. Eh, Sería bueno que todos sus compañeros piensen igual que usted. Eso sería en realidad, porque si empezamos a dar cálculo y tal y así, no sé, pues ahí tal vez, yo qué Igual a sé, las órdenes siempre, profesor, como le he sí, dicho al pues profesor ahí, Celso, no, por mí no hay problema, poder ayudarlo en algo. claro, ahí, pero eso decía tal vez sus otros compañeros, no sé, ahí por mencionar. Tenemos al señor Luis Castillo, tal vez no le guste, tal vez, no sé, el señor David Burgos, o señor, el señor Jimmy Lord, tal vez diga, chuta, profe, usted quiere mismo que no me gradúe jamás. No sé, yo digo, sería bueno que todos piensen de esa misma forma y de hecho este tipo de charlas es para eso, para incentivarles a que con lo que nos da la academia, pues no es suficiente muchas veces, o sea, tenemos que seguir investigando, preparándonos en otras cosas. Siempre lo he dicho y siempre lo diré y no me cansaré de decirlo. La oportunidad que tienen ustedes de estudiar esta carrera de forma gratuita, la quisieran muchas personas en muchos países y ustedes tienen esa oportunidad. Nosotros, sus profesores, por ejemplo, nosotros no tuvimos esa oportunidad. Y en función de eso, pues, entre más conocimiento me otorguen, entre más oportunidades de crecimiento, pues mucho mejor. No es en este caso al contrario, no es que uno quiere ponerles el pie y hacerles la vida más difícil de lo que ya es. No, de hecho, queremos darle más herramientas, abrirle más la mente a usted para que pueda embaucarse más en esto. El sonido, la acústica, todo esto, nosotros venimos por una misma pasión, el gusto por la música. Todos de aquí, todos, o sea, alguien que se dedique a esto no le puede decir, "No, a mí no me gusta la música, yo no escucho música". Todos venimos por la misma pasión y nos encontramos con que esto es algo mucho más grande y que faltan muchas cosas por explorar. Este tipo de charlas es justamente eso, incentivar a que deseen explorar mucho más, ir más allá. Entonces, venimos por un gusto común y otros hemos tomado caminos distintos dentro de ese proceso. Juan Francisco, por ejemplo, nos muestra todo el camino que está recorriendo y a dónde le ha llevado. Y simplemente el saber, querer saber más de dónde sale todo esto. Y así puede pasar con ustedes, que pueden dedicarse a lo que ya está establecido o abrir a su campo, sus horizontes, a lo que es la acústica, a lo que es ya la matemática más avanzada, la programación. Entonces eso es justamente el objetivo de estas charlas. Entonces eso, muchas gracias Juan, nuevamente. Gracias a todos los Gracias, asistentes. gracias a ti y gracias a todos por su atención. Y bueno, em, si pueden, yo estoy en LinkedIn y LinkedIn nomás, no tengo más redes sociales. Así que, así que si alguien tiene dudas o quiere algo y le gusta programar o alguna cosa y necesita ayuda o necesita como, o quiere alguna guía o algo, escríbame nomás sin problema.
Y si alguien ya es programador, tengo también mi GitHub, así que ahí me pueden buscar igual. Eso, gracias por su tiempo y ya nos veremos en otras charlas. Muchas gracias, Juan Francisco. Bueno, Muchas gracias a los demás. Escuché ahorita que dice que si alguien tiene ganas de programar, le consulte a usted nomás. Pues es que yo tengo idea de eso, tengo cursos, pero no tengo, o sea, descargado lo más posible para poder iniciarme en eso. Entonces le puedo preguntar nomás por LinkedIn, ¿verdad? Sí, dale, agrégame en LinkedIn, ahí me envías una invitación y ahí conversemos. Muy amable. Chévere. Listo, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. A las 11 tenemos la otra exposición. Les pido por favor que se queden. También es muy interesante. Entonces eso, vamos a levantarnos un poco, hacer ejercicios para no dañarnos la columna. Y ya pues, nos vemos a las 11. Pasen Gracias, bien. chao. Muchas gracias a todos. Gracias. En este caso de la acústica, de la condición.